Salinger y los coreanos. La víspera de Navidad, en una calle de Nueva York, el observador cósmico se encontró a un anciano solitario que decía llamarse Salinger. Iba vestido con harapos, tenía frío y hambre, y estaba enfermo, al borde de la muerte. Sí, en efecto, se trataba de Jerome David Salinger, el autor de El guardián entre el centeno. El observador cósmico decidió convertirlo en sujeto de su estudio y lo llevó a un McDonald's, donde le invitó a todo lo que se le antojó comer. Mientras devoraba los McNuggets de pollo y las hamburguesas de pescado, el avergonzado Salinger le contó al observador la historia de su vida. Después de que el guardián entre el centeno lo catapultara a la fama, Salinger se recluyó en una zona rural de Nuevo Hampshire. Allí, en las colinas junto al río Connecticut, compró más de 30 hectáreas de tierras de labranza. Construyó una cabaña en lo alto de un cerro y plantó árboles y cultivó un huerto en su propiedad, que rodeó con una alambrada de 2 metros conectada a una alarma. Y a partir de entonces vivió allí como un ermitaño. La cabaña estaba situada en un lugar soleado y pintoresco al que el progreso no parecía haber llegado. Vivir como si fuese un ermitaño sordomudo en una cabaña aislada sin duda era el sueño de Holden Caulfield, y también resultó serlo del propio Salinger. Una vez instalado, ya no lo abandonó casi nunca. Los visitantes primero tenían que contactar con él por correo pasándole una nota por la verja, y cuando no lo conocía Salinger se limitaba a no abrir y hasta se negaba a responder. En contadas ocasiones se lo veía en público e incluso cuando iba al pueblo en su todoterreno para comprar libros y artículos de primera necesidad, sus conversaciones se limitaban al mínimo imprescindible. Cuando alguien trataba de saludarlo por la calle, de inmediato se daba media vuelta y se largaba a toda prisa. Su fotografía solo había aparecido en las 3 primeras ediciones del Guardián entre el Centeno, y a partir de ese momento, ante su insistencia, el editor tuvo que quitarla. Era tan difícil encontrar alguna imagen suya que en una ocasión, para acompañar un artículo sobre el famoso autor, un periódico francés publicó por error una fotografía de Pierre Salinger, el secretario de prensa de la Casa Blanca. Además, desde el momento en que se convirtió en un escritor popular, su ritmo de escritura se redujo de manera drástica y apenas publicó nuevas obras. Al gran pueblo estadounidense la decisión de Salinger le parecía bien. De hecho, si la trayectoria temporal no se hubiese bifurcado al ser observado por el observador cósmico, Salinger hubiese continuado viviendo como un recluso hasta su muerte por causas naturales a los 91 años, y después de todo, no hubiera sido una mala vida. Por desgracia, los problemas en la línea temporal, achacables al observador cósmico, empezaron justo cuando Salinger contaba con poder desaparecer discretamente del mundo. Nadie sabe qué pretendía el observador, pero como resultado de su interferencia, las Fuerzas Armadas de la República Democrática Popular de Corea conquistaron Estados Unidos. Los científicos norcoreanos no recurrieron a su primitivo armamento nuclear, en su lugar utilizaron al reciente inventado reambiguador cuántico, que alteraba la topología espacio-temporal, lo que permitía que cualquier cosa pudiera suceder. Como consecuencia, el invencible Ejército Popular de Corea no solo unificó la península coreana, sino que también conquistó el resto del mundo. A decir verdad, las Fuerzas Armadas coreanas constituían un ejército digno de admiración, era disciplinado y bien mandado, y jamás robaba ni un triste alfiler a la población civil de los países conquistados. Si las ciudades ocupadas no contaban con barracones, los soldados dormían en la calle y dejaban a los lugareños en la seguridad de sus hogares. Solo les interesaba liberar a la raza humana, al completo, tanto a sus cuerpos como a sus mentes. Antes, para el mundo, no había esperanza de salvación, tal como Salinger lo describió en su libro. El capitalismo estaba podrido hasta la médula, con toda aquella gente sufriendo crisis espirituales y con las catástrofes económicas sucediéndose una tras otra, cada día era peor que el anterior. Pero el siguiente todavía iba a ser peor. Los vivos envidiaban a los muertos. A lo mejor ese era el motivo por el que el gran autor se había retirado a su cabaña en los bosques. Él era el único que comprendía lo mal que estaban las cosas. Los coreanos consideraban a Salinger un precursor de la liberación plena de la humanidad. Para empezar, había sido su libro lo que les había empujado a comprometerse a redimir a toda la raza humana. Este amable, sencillo y llano pueblo asiático adoraba a Salinger con toda su alma y todo su corazón. Siguiendo las instrucciones del comandante supremo, la novela de Salinger había sido traducida al coreano muchos años atrás y generaciones de estudiantes norcoreanos la habían leído. El traductor incluso había escrito lo siguiente en el prólogo:
Nuestros jóvenes crecen en una patria socialista arropados por los asiduos y cariñosos ciudadanos del Partido de los Trabajadores de Corea, la Liga Juvenil Socialista Kim Il-sung y el cuerpo de jóvenes pioneros. Como consecuencia, estaban imbuidos de los nobles ideales comunistas y disfrutaban de una vida espiritual sugestiva y vibrante. Por consiguiente, al leer un libro como El guardián entre el centeno, pueden contrastar su propio entorno con las terribles condiciones que persisten bajo el capitalismo y de este modo ampliar sus horizontes y madurar. No era de extrañar que Salinger fuese tan respetado en Corea del Norte, de hecho, lo era mucho más en Estados Unidos. Él era quien había despojado al capitalismo de su brillante envoltura y sacado a la luz la inmundicia subyacente. La conquista de Estados Unidos irrumpió la vida de Salinger como ermitaño. Los miembros de los medios de comunicación que acompañaban al ejército de Corea le dedicaron varias noticias, y un grupo de entusiastas reporteros coreanos se desplazó hasta Nuevo Hampshire, donde localizaron su casa y exigieron una entrevista. Como de costumbre, Salinger se negó. En toda su vida solo había concedido una, que la realizó una chica de 16 años para el periódico escolar. Salinger había hecho una excepción con ella. Incluso aunque Salinger se había negado a ser entrevistado, los periodistas coreanos, empapados de heroico idealismo y con una misión que cumplir, en modo alguno podían dar media vuelta y marcharse. Con gran cuidado y unos alicates, se abrieron paso por la alambrada y se dirigieron resueltamente hasta la cabaña, donde instalaron cámaras ante la puerta para transmitir en directo. Sin embargo, el testarudo Salinger mantuvo su desaire y la puerta continuó cerrada ante sus narices durante 3 días y 3 noches. Los corresponsales coreanos terminaron por perder la paciencia. Nadie se negaba a recibir a los medios de comunicación oficiales de la República Democrática Popular de Corea. No obstante, se acordaron de su reputación como miembros del amable y honrado pueblo coreano y en lugar de dar rienda suelta a su cólera, recurrieron a otro sistema. El teléfono de la cabaña de Salinger no tardó en sonar. Salinger descolgó el aparato y por el auricular le llegó una educada y grave voz masculina, hablando pausadamente. Soy el ministro de Propaganda Política del Ejército Popular de Corea, señor Salinger. Espero que tenga la gentileza de acceder a la petición de nuestros reporteros de concederles una entrevista. Además de eso, me gustaría invitarle a unirse a la Asociación de Escritores Coreanos como vicepresidente de la misma. Salinger colgó en un acto reflejo. Luego se sentó en el suelo y lloró. Con la perspectiva que da el tiempo, es posible pensar que la reacción de Salinger tal vez no fuera una consecuencia de su servilismo político, sino de un defecto de su personalidad. No obstante, a ojos de los coreanos, el proceder de Salinger no solo era pretencioso y francamente exagerado, sino que casi suponía una provocación deliberada, y entonces sí, se encolerizaron de verdad. Con la voluntad de salvar lo que pudiesen de la obra de Salinger, decidieron prohibir sus libros e incluirlo en una lista negra que impedía que ninguna de sus obras, tanto de ficción como de no ficción, se pudieran publicar en lugar alguno del mundo. Se rumoreaba que durante su periodo de reclusión había escrito algunos nuevos libros que permanecían inéditos. El plan de sus editores estadounidenses consistía en esperar hasta su muerte para conseguir los derechos de todas esas obras, plan que ahora ya no era factible. Lo siguiente fue tildar a Salinger de propagandista del corrupto estilo de vida capitalista y acusarlo de haber tratado de prevenir y corromper la vida espiritual de la juventud. No obstante, como el pueblo coreano era magnánimo, humanitario y honesto, no lo encarcelaron, ni tampoco organizaron sesiones públicas de crítica o le exigieron una autocrítica. Se le permitió continuar viviendo en su cabaña, aunque hombres de civil, a los que la ropa no les quedaba bien del todo, patrullaban su propiedad, manteniéndolo, por lo visto, bajo vigilancia. Nadie volvió a mencionar jamás el nombre de Salinger en público, y el escritor no tardó en ser relegado al olvido. Incluso sus admiradores lo borraron de su mente. Salinger consideró que el asunto no había terminado tan mal, dado que ahora que sí podía vivir como un verdadero ermitaño. Eterno agradecimiento al Ejército Popular de Corea. Cuando no tenía otra cosa que hacer, se dedicaba a observar a los coreanos encargados de vigilarlo. Son tan jóvenes y apuestos, pensaba. Cada uno parece un miembro de una manada de renos llegada del lejano oriente, pero en realidad sus pensamientos son únicos. Son como un bloque de un juego de construcción que les permitiría comprender el mundo en profundidad y objetivamente. A pesar de que gobernaban el mundo, a Salinger su comportamiento le recordaba al de su Holden. Sí, justo como Holden, y entonces experimentaba una grata sensación de mareo, como si se hubiese emborrachado con un buen vino. Sin embargo, la felicidad no duró.
Se inició una reconstrucción económica general con el objetivo de transformar Norteamérica en un paraíso gigante, en un intento por conseguir la completa revitalización del país. Bajo el liderazgo de los cuerpos inmobiliarios de las Fuerzas Armadas coreanas, todo se desarrolló de acuerdo con un plan global y unificado. Como es lógico, Nuevo Hampshire era parte integral de ese hermoso futuro. Una mañana, a Salinger lo despertaron unos ruidos ensordecedores. Aturdido, miró por la ventana y vio una hilera de bulldozers Bagdu fabricados a partir de tanques de batalla Tomahawk modificados, arremetiendo contra su cabaña. Todo enfadado, se apresuró a franquear la puerta, algo que hacía en contadas ocasiones, y discutió con los trabajadores que habían ido a derribar su hogar, argumentando que era de su propiedad y por lo tanto inviolable. Huelga decir que el razonamiento fue inútil, amén de que se reveló un secreto oculto en el subconsciente de Salinger, un secreto que tal vez ni él mismo conociese, la universal codicia de la riqueza de la raza humana. Algo de lo más trágico. Un puñado de soldados coreanos, con la audacia propia de la juventud, lo derribaron y sujetaron contra el suelo. Los bulldozers avanzaron con gran estruendo y no tardaron en reducir su casa a escombros. Salinger se planteó acudir a los tribunales, pero entonces cayó en cuenta de que Estados Unidos ya no había juzgados. Luego decidió suicidarse quemándose a lo bonzo, pero no fue capaz de encontrar una cerilla o un mechero. De todas maneras, la muerte era algo que le aterrorizaba, característica que lo diferenciaba de los soldados coreanos, todos ellos dispuestos a sacrificar su vida en cuanto se le requiriese. Como carecía de hogar, se lanzó a vagabundear por Norteamérica. Al haber llevado hasta entonces una vida recluida, las fotografías que se le habían publicado de él eran escasas, y ni lo reconocían por la calle ni recibían limosnas generosas. Así que recordad esto: si alguna vez llegas a alcanzar la fama o a disfrutar del éxito, nada de pasar desapercibidos. El observador cósmico escuchó el silencio mientras Salinger terminaba su historia. Le pareció que no había nada que echar en cara a los coreanos, quienes tan solo habían procedido tal como acostumbraban, y que ciertamente habían salvado a la humanidad, habían salvado a la especie de extinguirse aniquilada por las catástrofes que provocan las sociedades en decadencia. Salinger había sido el responsable de su propio olvido. Hablando claro, el destino de Salinger representaba el fin de la certeza. Esa era una de las leyes más sencillas del universo, aunque con frecuencia se pasase por alto. Todo forma parte de un interminable ciclo de cambio continuo, relacionado tanto con la mecánica cuántica como en el incremento neto en la entropía. Si no éramos siquiera capaces de entender nociones así de fundamentales, ¿qué esperanza teníamos de comprender los motivos que había llevado al diseñador del universo a crear Corea del Norte? Los coreanos tan solo habían aprovechado esa regularidad. En un mundo así, con una línea temporal así, subestimar a nadie no era buena idea. En una sola noche, el último podía convertirse en el primero, podía poner el mundo patas arriba. De hecho, el observador cósmico empezó entonces a envidiar a los coreanos. Aunque su atención había sido la causa de todas esas transformaciones, él no podía ser coreano porque era chino. No cualquiera podía ser coreano, y al ser chino, su metodología y visión del mundo estaba ya de por sí constreñidas por determinadas leyes de la física. Solo podía observar, no podía intervenir. Él era el catalizador de todos estos cambios, pero tenía que mantenerse al margen del mundo que había transformado. Los coreanos todavía eran jóvenes, mientras que el observador cósmico ya era viejo. Tal vez esta sea la mayor soledad de todas. ¿Los coreanos ya habrán experimentado algo así antes? El observador cósmico volvió a examinar al legendario autor. Al ver cómo el anciano se sonaba la nariz con una servilleta de papel y metía a hurtadillas en el bolsillo las escasas patatas fritas que quedaban, sintió un profundo pesar. Aunque todavía era más trágico el hecho de que antes de esos cambios trascendentales Salinger hubiese escrito ese único superventas, el observador cósmico empezó a darle vueltas al asunto. ¿Podría ser que el libro fuese lo único capaz de interrumpir la línea temporal y provocar una bifurcación del tiempo? Al fin y al cabo, los coreanos acababan de iniciar la construcción de este mundo. ¿Quién sabe? Se trata de un problema demasiado difícil para una máquina pensante.